Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este segundo webinar de la novena semana de la fotografía. Hoy tenemos a dos invitados muy especiales. Tenemos a Luisa Orozco, John Hernández de Siembra Films. Bienvenidos, ¿cómo están? Buenas tardes, Leonardo, mucho gusto y muchas gracias por la invitación y un saludo grande para todos. Bueno, muy bien, muy bien. Estamos dentro del marco de la novena semana de la fotografía de la Universidad La Gran Colombia. Es un evento que se lleva realizando por más de 9 años en la universidad y que integra a la comunidad gran colombiana y también pues a personas que son afines al campo de la fotografía, el diseño, la creatividad y lo audiovisual también. Entonces, pues por eso pensamos en ustedes para invitarlos el día de hoy a este webinar, por su trayectoria y también por sus perfiles, que ahorita pues voy a dar paso a leerlos. Y pues creo que la charla de hoy y el evento pues va a ser en este caso de mucho provecho para los estudiantes que quieren emprender y que tienen inquietudes alrededor de la imagen en estática, la imagen en movimiento, la fotografía, el video, y que en eso pues ojalá podamos con ustedes tener, digamos que una gran experiencia el día de hoy y, y esta grabación de este webinar para futuras consultas. Voy a comenzar leyendo sus perfiles. Luisa Orozco, comunicadora social de la Universidad Javeriana, especialista en dirección cinematográfica del Centro de Estudios Cinematográficos de Cataluña, España, directora general y primera AD, no sé si está bien dicho, audiovisual. Dirección. Correcto, bueno, gracias. Con experiencia de más de 12 años en seriados de ficción, documentales para canales como HBO Latino, AIE, Discovery, RCN, Caracol Televisión, RTBC, entre otros. Luisa es especialista en marketing digital, graduada de George Washington University en Estados Unidos y es fundadora de Siembra Films y Siembra Digital Lab, cuyo objetivo es integrar la experiencia en la creación de contenidos de alta calidad dentro de la industria audiovisual con la formación empresarial en negocios y estrategias de marketing digital para acompañar a otros colegas en el proceso de consolidar sus empresas y o emprendimientos creativos y audiovisuales. Por otro lado, tenemos a John Hernández, egresado de Dirección y Producción de Cine y Televisión de la CUN, realizador audiovisual con experiencia en formatos periodísticos y documentales. Gracias a su pasión, ha viajado por más de 15 países y 70 ciudades en el mundo. Estudió dirección de cine documental en Argentina, SICA, y en Estados Unidos se certificó como operador de Steadicam para la Tiffen. Ahorita John nos comentará un poquito más sobre ese tema. Ha sido operador de cámara para series de televisión, películas, comerciales y videoclips de canales como Fox, Telemundo Internacional, La Deutsche Welle, France 24, RCN Televisión, entre otros. Hace más de 7 años es un emprendedor y hace 4 empresario, cofundador de Siembra Films, con quienes han sido proveedores de contenidos digitales para más de 50 empresas a nivel nacional. Como dato importante, en el 2020 Siembra Films realizó la serie web ganadora del premio India Catalina como proveedores exclusivos del contenido digital para RCN Televisión. Nuevamente, bienvenidos. Muchísimas gracias por estar aquí, por participar en este evento de la Universidad La Gran Colombia. Y bueno, pues les cedo la palabra para que los conozcamos un poco más. Muchas gracias. Bueno, Leonardo, muchas gracias a la Universidad La Gran Colombia también el agradecimiento por la invitación. Para nosotros es muy especial estar hoy con ustedes, sobre todo conocerlos y aprovechar el tiempo para que más que hablar de nosotros, pues podamos aportar y ayudar al máximo de lo que podamos en el tiempo que tenemos con respecto a este, digamos, ejercicio creativo que nos ha llevado a entender que las personas de los sectores creativos, audiovisuales o de cualquier otra dimensión creativa, pues tenemos que aprender un poco a gestionar nuestro talento en términos empresariales, de emprendimiento y en términos de generar nuestros propios proyectos.
y creo que este es como un punto de partida que queríamos como empezar a trabajar hoy, y es por qué unos audiovisuales están hablando hoy de esto y para qué están hablando o por qué están hablando de este tema. Pero pues quiero antes obviamente darle la palabra a John para que Pues nos bueno. presentemos. Pues bueno, sí, saludarlos de una vez. Muchas gracias a Leonardo y a la universidad por esta invitación. Pues también felicitaciones porque ya llevan 9 años con este espacio y pues eso es, ya casi van a cumplir los 10. Espero que nos inviten a esa fiesta de los 10 años de Claro que sí. este evento, pues que también es muy valioso pues poder tener a gente de diferentes carreras, de diferentes habilidades, aptitudes y pues bueno, que nos puedan tener nosotros aquí, pues también es un placer compartir estos minutos con ustedes. Muchas gracias también ahí. Y pues bueno, no sé si quieren que empecemos un poco hablando un poco de lo que hemos hecho y a lo que hemos llegado. No sé si tú nos dirás, Leonardo, como para seguir el correcto hilo. ¿Quiénes somos un poco? Bueno, sí, precisamente, y pues digamos que me surgieron algunas inquietudes cuando estaba leyendo el perfil y me gustaría que ustedes nos ampliaran un poco más sobre su trayectoria profesional y por qué deciden emprender como Siembra Films. Sí, total. Bueno, pues básicamente nosotros nos encontramos en la labor del ejercicio profesional de la industria, trabajamos juntos en aspectos diferentes. Yo les voy a contar su perfil. Yo hacía asistencia, dirección y dirigía proyectos de seriado y de documental. En RCN nos conectamos en un propósito común que fue un proyecto de una serie documental, y en esa serie documental lo que hacíamos básicamente era contar historias de viajeros. Esas historias de viajeros se volvieron un poco la excusa para nosotros conocernos personalmente, profesionalmente, pero sobre todo para conectar el propósito. Y ese propósito era, nosotros queremos contar unas historias que de pronto no están encontrando la suficiente cabida dentro de los canales tradicionales, aunque el proyecto que estábamos haciendo pues sí era muy de autor, o sea, de hecho tenía ya nuestro sello. Sin embargo, pues decidimos como unir esfuerzos y también creer en nosotros mismos frente a lo que ya podíamos aportar a la industria y decidir, bueno, vamos a contar otro tipo de historias, pero además esas historias pensadas en algo más allá de la pantalla, es decir, algo más allá al entretenimiento, sino que tuvieran ya una función de sembrar en otros y de construir, y pues un propósito que es lo que nos une y que es Siembra Films. Bueno, también un poco el tema de emprender, que para muchos, y así yo hablo como por la experiencia que nosotros vimos, fue también empezar de cero, pero pues también es empezar de cero, también vale la pena un poco también contar un poco hacia atrás lo que decía Leonardo, pues un poco lo que hemos hecho. Yo estudié en la CUN, estudié cine y televisión, en ese entonces la carrera, y creo que ya todavía se llama igual, de dirección de cine y televisión y video, que cine ni televisión hicimos, solo video. Que yo al final del ejercicio de la carrera yo dije, bueno, pero no aprendí mucho, pero creo que al final fue valioso porque eso me hizo volver bastante recursivo y pues creo que me ha traído unos buenos frutos, digamos, a nivel profesional. Y bueno, trabajé después de que me gradué con muchos canales, como dijiste tú, pues tuve la oportunidad de viajar como a estudiar un poco más, a completar los estudios, a estudiar dirección de cine documental y un poco de dirección de fotografía. También fui empleado durante mucho tiempo, que también es una etapa que creo que todos tenemos que pasar para aprender y para entender y para adquirir experiencia en canales de televisión, pero en algún momento la vida dio la vuelta que tiene que dar y, no sé, como que empecé de cero, me dediqué al mundo freelance, un poco a salirme del tema más como de documental, más un poco a la ficción y entender cómo era eso porque yo no lo había vivido. Y pues bueno, el mundo de la ficción es totalmente diferente al documental, se cuentan unas historias muy pensadas, muy armadas, muy llevadas como algo que uno quiere, a diferencia del documental que pues obviamente uno lo piensa también mucho, piensa la historia, busca el personaje, pero bueno, todo puede variar en el camino. Y en algún momento de la vida nos encontramos con Luis en este proyecto que pues nos unió, digamos, como empresa y como pareja también, porque eso también es como otra parte de la historia. Pero bueno, coincidimos en eso y Luis había estado durante mucho tiempo trabajando en esas largas series durante mucho tiempo. Yo estaba, como yo le digo a Luis, yo estaba más acostumbrado a la calle, al freelance, como a vivir como de manera distinta y pues bueno, decimos como empezar de cero, a pesar de haber estado en grandes sets, trabajando con grandes equipos, para grandes producciones, para grandes canales, pues tomar esa decisión, como dice Luis, como sembrar en nuestro propio terreno, hacer nuestra propia gestión de nuestro talento y comenzar literalmente
con una pequeña cámara, que fue la historia real así. Muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias. Y yo tengo una gran cantidad de preguntas sobre el tema creativo, el tema de emprendimiento, pero me gustaría que ustedes nos pudieran mostrar un poco sobre Siembra Films, ¿no? A nivel visual, alguna promo, algunas imágenes que tengan aquí preparadas para que nos conozcamos quién es Siembra Films y qué hace. Claro, Claro, les sí. vamos a mostrar un poco de lo que nosotros hacemos y además cómo hemos podido integrar, digamos, diferentes formatos, porque pues la evolución de la carrera profesional nos llevó a entender que todos los sectores creativos confluyen en una evolución, digamos, que es el mundo digital, y por eso también, digamos, que nació Siembra Digital Lab, que ya vamos a hablar un poco de eso. Pero entonces, pues de aquí les mostramos un poco qué hemos hecho, qué hacemos y ya volvemos. Me gustaría muchísimo, eso sí, que mientras lo ven o lo que sea, pues nos vayan escribiendo, nos vayan poniendo preguntas, como cosas que les interese profundizar. Y aprovecho para saludar a Mario Enrique Gutiérrez y a las personas que se están conectando. Esto es más interesante cuando es un diálogo y menos como una exposición, entonces alentar a las personas que están en el chat a que, pues no sé, hagan sus preguntas y conversemos. Listo, ahora dicho esto, pues aquí va. Bueno. Muchas gracias. Esto es un poquito un reel muy pequeño, realmente de nuestros últimos trabajos, no están todos los trabajos que hemos hecho, pero sí están como los últimos trabajos. Y pues, ¿de qué va un poco la productora? Nosotros tenemos una línea de producción audiovisual, como una productora, digamos, tradicional, en la que nosotros hacemos, pues nos especializamos en la generación de contenidos, en la creación de contenidos, tanto para televisión, pero también entendimos que al final lo que nosotros hacemos como creadores audiovisuales es contar historias, y esas historias pues aplican no solamente para canales de televisión, sino que también tienen un impacto y son una necesidad de comunicación que puede entrar a resolver proyectos de diferentes empresas, organizaciones o inclusive movimientos o proyectos que tienen que ver con otras áreas de conocimiento que de hecho nosotros no contemplábamos en un comienzo. Entonces, en ese sentido, digamos que ha ido evolucionando Siembra para entrar como en un mundo en el que nosotros entendimos que efectivamente el audiovisual es el medio y no el fin. Y creo que es como una de las primeras reflexiones que yo le daría a las personas que nos están escuchando hoy. Muchas veces en las escuelas y en las universidades nos forman de una manera muy estructurada y perfecta, digamos como clara para una funcionalidad, es decir, tenemos un oficio en el cual nos especializamos y pues profundizamos, y es importantísimo eso porque de esa expertise pues tú te haces único, pero no quiere decir que digamos que esa sea la única función que puedes cumplir, sino que tú estás adquiriendo como unas habilidades, y esas habilidades deberían entrar como a volverse un poco más blandas y a ser un poco más adaptables a las dinámicas del mercado, y sobre todo no tanto del mercado, sino de tu interés propio, o sea, donde tu talento puede entrar a cumplir un rol que probablemente tú no has dimensionado en un primer momento, porque pongo el caso, por ejemplo, de la arquitectura. Obviamente
las personas estudian y se especializan pues para hacer grandes construcciones, edificios, o sea, para diseñar, ¿no? Como para toda esta labor, obviamente, que está detrás de los grandes pues, monumentos y sobre todo las grandes estructuras que conocemos como civilización. Pero nuestro talento puede servir y puede enfocarse en diferentes tipos de proyectos, entendiendo que nuestra labor dentro de, digamos, como del talento creativo está en poner en función de otros lo que hemos aprendido. Bien, ahí hay un hilo conductor en nuestras profesiones, ¿no? En la profesión audiovisual. Yo soy diseñador gráfico de profesión y pues ahora que estoy vinculado a la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la Gran Colombia, también estoy comprendiendo la estructura de pensamiento y la lógica de los arquitectos. Y en este caso veo que pues igual hay un proceso creativo, ¿no? Siempre se inicia desde el boceto, desde el concepto, ¿no? Se investiga y antes de llegar a lo que tú dices, ¿no? A un producto físico o a una propuesta de diseño más articulada. En este sentido, ¿qué piensan ustedes? ¿Se puede integrar ese pensamiento creativo con las habilidades empresariales? ¿Y cómo lo han hecho ustedes? Bueno, yo creo que lo que tú dices, como cómo se mezcla ese pensamiento creativo con las habilidades empresariales, es algo que sí o sí debemos hacer para mí. Creo que eso es como, y siempre lo voy a hablar como de experiencia personal y desde lo que hemos vivido y desde lo que vamos a aconsejar, y es que, claro, uno pasa por la universidad, bueno, en este caso de los estudiantes de arquitectura, que están pasando por el proceso y por esa vida universitaria que es, pues, que tiene tantos momentos tan alegres, que está lleno de tanto conocimiento, pero bueno, uno sale a la universidad con una herramienta y con una habilidad, pero uno cómo va a vivir la vida con esa herramienta con la que aprendió, de la que aprendió y la que quiso aprender para ser alguien en la vida, por decirlo de alguna manera. Pero claro, si tú tienes una herramienta en la mano, pero si no lo sabes utilizar, pues es como si no tuvieras nada. Entonces, digamos que luego de que uno desarrolle, perdón que están timbrando, llegó el domicilio. Todo puede pasar cuando estamos en vivo. Suele pasar, sí, en estas plataformas. Pero un segundo. Ahí volvimos. Muchas gracias. Qué pena ahí por los comerciales. Nos fuimos a comercial. ¿Y el domicilio? No, ya es compartido. Ahorita le hacemos el café. Bueno, gracias. Yo les estaba diciendo que, claro, esta etapa y ese desarrollo de habilidades es súper importante, pero pues entendimos y recomendamos eso, que desarrollemos esas habilidades empresariales para entender cómo utilizamos esa herramienta, ese conocimiento y esa creatividad de una manera empresarial, y que eso se vuelva como en esa herramienta para ayudar a la sociedad desde lo que nosotros sabemos, y que realmente podamos crecer de una manera integral con lo que nos gusta hacer. Muy bien. Y en ese sentido, ¿por qué es importante desarrollar una mentalidad empresarial? Sobre todo teniendo en cuenta que hay tanto potencial, muchas veces tenemos ideas y las dejamos en el tintero como creativos, pero no desarrollamos esos emprendimientos. ¿Por qué eso es importante y cómo ustedes como Siembra Films lo lograron? Bueno, la verdad es que ahí sí yo pienso que no es como falta de habilidad, sino falta de conocimiento. Entonces, creo que las habilidades las tienen todos, o las tenemos todos. Hay que desarrollarlas. Pero no las desarrollamos, porque es como dice Luisa, por falta de conocimiento. Entonces, lo que nos pasó a nosotros es que efectivamente cuando emprendimos, descubrimos, y pues eso lo sabe cualquier persona que ha emprendido, y si no lo han hecho, pues inténtenlo, porque de verdad que es un aprendizaje, así como dicen, uno 360. Pues hay muchas cosas que uno no sabe y le toca aprender, ¿sí? Ese tipo de, sobre todo la mentalidad es importante. ¿Por qué? Porque de alguna manera no nos explican que hay una información concreta para que uno pueda vivir el proceso del emprender de una manera inteligente, pero también, digamos, cuidando sus emociones, pero también cuidando su planeación financiera para poder hacerlo de una manera inteligente y tampoco kamikaze de hoy renuncio y mañana empiezo mi vida de cero. Sí, como que hay unas decisiones que efectivamente hay que planear desde el momento cero, pero no quiere decir postergar los sueños si es que tu sueño es emprender. Igual no es que todo el mundo tenga que emprender, cada
persona se desarrolla a plenitud en el área que quiera hacerlo, ¿sí? No se trata de que entonces algo está bien y otra cosa está mal, pero digamos que cuando uno tiene un espíritu creativo, siempre hay algo de uno que busca desarrollar un proyecto propio. Ese proyecto propio puede estar dentro o no del emprendimiento, porque también eso es así. Entonces, la mentalidad emprendedora y la mentalidad empresarial específicamente, pues lo que nos ha ayudado a nosotros es a entender y a ponerle como razón a esos sueños. O sea, está muy bien tener sueños, pero si tú no tienes las herramientas prácticas, estratégicas, de mentalidad que te están diciendo, bueno, mira, esto tiene un recorrido, tienes que hacer una planeación estratégica, financiera, poner unos objetivos, volverlo concreto, hacer unos avances, hacer unos cronogramas, bueno, como que ponerlo en marcha, como si fuera un proyecto literal que te van a pagar. Claro, y creo que eso tiene que ver mucho con la arquitectura. Eso tiene que ver mucho con la arquitectura porque es como, claro, uno tiene un sueño. Melissa, saludos. Bienvenida. Bienvenida, Melissa. Gracias por hablar. Llegaste apenas, Melissa. Entonces, claro, esto que le estamos hablando se parece mucho a la arquitectura porque si no, uno hasta que no ve como la idea plasmada allí, como en un plano, en un boceto, uno no entiende qué es lo que va a hacer. Y digamos, así pasa con la planeación como de un emprendimiento. Uno literal se tiene que sentar a pensar y a escribir cómo se sueña ese proyecto, cómo le gustaría verlo, cómo le gustaría proyectarlo, a dónde le gustaría llevarlo, cómo le gustaría estructurarlo, pero pues digamos que hasta que esa idea no sale del papel, literal como en, no sé, como en la arquitectura que lo diga, como que hasta que uno ve como el plano de lo que se va a hacer, uno dice, bueno, ya entiendo por lo menos y sé por dónde empezar, y creo que eso también es un consejo que nosotros damos a las personas que estén trabajando y quieren decir, y estén como tomando la decisión de vamos a emprender, y sean del mundo creativo, este tiempo de la arquitectura, como que se sienten a ir a pensar, y literal, a nosotros nos funcionó sacar del papel las ideas que tengan, escribirlas, rayarlas y como ponerlas en serio como en una de esas famosas listas de el to-do list, hacer así como ese emprendimiento y ponerlo ahí, verlo, y eso así que uno lo ve, ya puede dar como el primer paso ya de una manera como más ordenada, no tan... Sí, tal cual. Y por etapas, ¿no? Pues porque obviamente eso es como en audiovisual nosotros, digamos, por ejemplo, cuando queremos hacer un proyecto grande, podría ser un edificio, ¿no? Como una analogía. Pero en este caso sería una película, ¿no? Entonces, pues tú no empiezas, así como dicen, nunca se empieza un edificio por el techo. Siempre tienes que empezar por lo básico y hacer una planeación por etapas. Es decir, en este momento no tengo los recursos, ni los medios, ni los contactos para poder llegar a la persona que directamente que me va a financiar. Pero entonces, ¿qué sí tengo? Es más pensar en el que sí tengo, cómo empiezo a mover eso que sí tengo para hacer conexiones pequeñas, proyectos en escalas, como si, oye, me voy a conseguir, no la financiación para el edificio, pero me voy a conseguir la financiación para el boceto, para el modelado 3D, para que cuando yo tenga mi modelado 3D y sepa exactamente a quién le va a servir ese edificio, para qué le va a servir, por qué me tiene que, o sea, por qué este proyecto está pensado para solucionarle la vida y transformar, que eso es otro tema súper importante que deberíamos dejarles, y es que hoy nosotros nos hemos formado, o sea, no es todo lo que les estamos contando hoy, no es un tema que Luisa y John se lo inventaron, sino que pues nos pusimos a estudiar, como todo en la vida, pues hay que formarse, y eso tiene formación empresarial, formación de mentalidad, pero formación sobre todo, digamos, como en términos estratégicos de diseño de proyectos. Y tiene una cosa, hay algo que tú acabaste de decir que me parece que es una buena analogía, y es en el tema del diseño, hay un tema de los MPVs que nosotros desconocíamos totalmente, como unos mínimo producto viables, ¿cierto? Como unos bocetos de producto, que no sé si es exactamente para arquitectura, pero en diseño industrial sí sé que se entiende. Y estos MPVs o mínimos productos viables básicamente son como una expresión mínima de eso que tú sueñas como un proyecto futuro. Otra cosa que a nosotros nos ha funcionado muchísimo es entender que eso es aplicable a cualquier cualquier área de conocimiento y también a cualquier proyecto. Entonces, los audiovisuales es lo mismo. No salgamos como a esperar que nos ganemos, nosotros decimos esta analogía, el FDC, que es el Fondo de Desarrollo Cinematográfico, porque hay 5 para todo el país y te podrás imaginar la competencia, el nivel de competencia. Entrenémonos, pues obviamente para poder llegar y competir y ganar, no en el mejor de los casos, pero no podemos esperar
a que eso suceda para poder nosotros contar nuestras historias. Entonces, ¿cómo empezamos a volver desde lo que tenemos en este momento unos MPVs, unos mínimos productos viables, hacia el objetivo que yo tenga, hacia la audiencia que yo quiera cautivar en el caso de los comunicadores audiovisuales, pero en el caso obviamente de los arquitectos, el área de conocimiento especializada y enfocada que a usted le interesa. Empiece a analizar, a estudiar, a profundizar y a crearse esas soluciones que realmente van a poderse testear de una manera o de la otra y que van a encontrar eco en la realidad, porque pues si no las ideas son muy lindas, pero pues se quedan un poco en la cabeza. Hay una cosa importante de lo que estabas diciendo y es ya hablando un poco del tema digital, es claro que uno tiene que entender y desarrollar como ese mínimo producto viable en el inicio del emprendimiento, pero digamos que antes de eso hay otra cosa que también es muy importante y es también entender uno con quién le gustaría trabajar, quién le gustaría que viera el proyecto que uno está desarrollando, porque uno se da cuenta que no todas las personas están alineadas pues con las cosas que a uno le gusta o con la misión que uno tiene desde su perspectiva profesional y personal. Digamos que cuando uno desarrolla ese producto, uno también tiene que buscar alinearse con personas que personal y profesionalmente se alineen con la visión que uno tiene en el desarrollo de ese proyecto, porque, no sé, eso ya es hablando un poco del tema digital y son como los nichos de mercado que uno no le puede vender a todo el mundo porque no todo el mundo es su cliente y ahí es donde creo que para mí radica un poco el primer paso exitoso de comenzar a desarrollar un buen emprendimiento y es alinearse con las personas que realmente se alinean con la visión y los valores de uno como persona para desarrollar un proyecto profesional. Muy bien, ahí precisamente me surge otra pregunta y es, hablando, digamos, de esos primeros pasos, ¿no? ¿Cómo fue la experiencia en esos primeros proyectos? ¿Qué recuerdan que les haya dejado esos primeros proyectos? Porque a veces puede que uno tenga, digamos, toda la metodología clara, pero a veces hay variables, ¿no? Externas que no se articulan muy bien con lo que uno busca o lo que uno quiere, o también lo que John nos comenta sobre esos partners, ¿no? Esos coequiperos que entran ahí que a veces no funcionan bien. ¿Qué recuerdan ustedes que a través de la experiencia les haya dejado un gran aprendizaje para Siembra Films? No, pues todos los errores. Que vas a cometer todos los errores y que está bien. Y creo que eso es lo que nos ha hecho crecer a nosotros, si es, digamos, tomar la decisión, cometer errores y aprender de los errores literales. O sea, ahí sí como dicen, dan tanta lora con eso de que aprenda de los errores y no los vuelva a cometer, literalmente eso sí a nosotros nos pasó, porque cuando decidimos emprender, decir, listo, vamos a trabajarle a Siembra y a poner nuestro conocimiento y nuestra visión y nuestra pasión en este proyecto, pues claro, nos enfrentamos a muchos temas y volviendo un poco atrás al tema empresarial, nosotros enfrentamos a un tema empresarial que no teníamos idea de muchísimas cosas y cometimos muchos errores. Desde cómo conseguir clientes, cómo tener, digamos, cómo conseguir los sponsors para los proyectos. Cómo hacer una reunión efectiva, o sea, básicamente eso, o sea, cómo se sienta con un cliente y tener una reunión efectiva, era una cosa que uno se sentaba como, ¿qué le digo? ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo lo abordo? ¿Qué es lo mejor de este proyecto? O sea, eran como unas cosas que uno decía como, uy, creo que estoy cometiendo errores, pero bueno, se pierden clientes, no se alcanzan los clientes, no hay reuniones, muchos errores. Y bueno, y otra reflexión importantísima de los errores es que en el tema digital, a nosotros nos pasó que se nos quitó totalmente como la necesidad de tenerlo todo perfecto para lanzarnos a hacer las cosas. Porque nosotros venimos de un entorno, obviamente, donde la factura, el nivel audiovisual es muy purista. O sea, tú tienes que tener una calidad excelente, digamos, en todo, ¿sí? Desde el contenido y obviamente pasa también por el nivel técnico. En el tema digital, no es que los errores sean permitidos en el sentido de que no se valore la calidad, sino que los errores no son estigmatizados como de pronto en otros sectores, y eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque al final la curva de aprendizaje es mucho más rápida cuando uno prueba y falla y va mejorando. Nosotros, pues, y lo digo obviamente a nivel personal, veníamos, claro, como de eso, no, hasta que no está absolutamente perfecto y no sé qué, pero eso también es una especie de boicot un poco
emocional por miedo al rechazo, por miedo a la falla, por miedo al que dirán, porque no quiero que me, ¿sabes? Como que uno siempre trata de proteger, pues como que, uy, no, pero entonces no está suficientemente bien como para que otras personas lo vean. También aprendimos ahí dos cosas y es esto, que... pues con entornos digitales es como, no te preocupes, dale, hazlo. Sí, nos dijeron una frase algún día que nos quedó sonando y toda la practicamos y es que es mejor hecho que perfecto. O sea, si uno espera el momento perfecto nunca existe porque la perfección es como, creo que es subjetiva, no sé. Entonces digamos que la perfección, todo el mundo la ve diferente, entonces como que es mejor hecho que perfecto y pues que el 20% de su esfuerzo le dará el 80% de sus resultados, entonces digamos que también hay que ser inteligente en los esfuerzos que se hacen y no hacer como todo al mismo tiempo, sino tratar de tener como una estrategia suave. Y digamos también hay otra cosa que es un método que no lo inventamos nosotros, existe mucho tiempo que es el método Lean Startup, que es como crear un producto, sacarlo al mercado, testearlo y volverlo a retirar y seguirlo mejorando. Digamos que es una manera muy, creo que fácil y sencilla de cómo empezar un emprendimiento que fue lo que hicimos nosotros. Pusimos un producto en el mercado que éramos nosotros como una productora, digamos para que nos conocieran, o sea, con los productos que ofrecíamos, pero pues digamos que en ese aprendizaje de ir a mostrar lo que sabemos hacer, lo que queríamos hacer, pues íbamos cometiendo errores, pero íbamos conociendo también que ir mejorando y cómo fuimos como escalando vez a vez, pues no esperando la perfección, sino como corrigiendo el error. Y apuntando, pivoteando. Hay una frase que también es muy, o sea, que es una palabra que se las dejamos también y es pivotear. En emprendimiento se habla mucho de pivotear y pivotear es básicamente como aprender un poco a navegar. No es tan claro como cuando nosotros, digamos, nos formamos en la academia y en nuestra vida profesional, porque de hecho nosotros pues llevamos 10 años como dentro de la industria, entonces tú sabes cuál es la carrera, ¿no? Tú sabes cuáles son los pasos. Primero haces esto, luego haces esto, vas como subiendo en esa escalera un poco del ascenso profesional. En el tema del emprendimiento, pues un poco que esas barreras se rompen, porque pues no hay un inicio, no hay un final, tú empiezas desde cero. O desde 1, o desde -0, -2, dependiendo obviamente de tu capacidad, de tus habilidades, pero no quiere decir que no se pueda arrancar. De hecho, yo tenía el mito de que para ser emprendedora necesitaba tener dinero. O sea, yo decía, bueno, pues es que la gente que emprende tiene que tener dinero, porque ¿cómo va a emprender si uno no tiene dinero? ¿Cómo emprende? Y primer barrera mental, por eso hablamos mucho de la mentalidad, porque la mentalidad en el sentido de estudiar técnicas, de leer libros, de hacer como el esfuerzo de abrir la cabeza a otra gente, pensar, claro, a una gente que ha hecho negocios, que ha hecho como unas habilidades que uno no tiene, porque uno siempre busca las referencias pues de su área, porque pues es lo que le apasiona, lo que le gusta, ¿no? Entonces, pues sí, todos los libros de cinematografía y de dirección de foto, pero pues nos tocó empezar a leer de finanzas, de contabilidad, bueno, y cómo empresarios, cómo se armaron, cómo nació Google, cosas disruptivas para nosotros, pero que realmente pues nos empezaron a abrir la cabeza con respecto al tema de, bueno, es que siempre empiece con lo básico, empiece paso a paso, bueno, y un poco lo que hemos venido contando. Y otra cosa que nos sirvió a nosotros en ese sentido fue salirnos como de ofrecer nuestros servicios de audiovisuales para los audiovisuales, sino de entender cómo voltear la cabeza de otro lado y no hablar siempre con los mismos del gremio, sino ir a buscar otras cabezas, otras mentes, otras industrias. Y otros amigos. Y otros amigos y otras formas de pensar, otras cabezas diferentes y entender cómo podíamos aplicar nuestro conocimiento y nuestra experiencia en otras industrias. Y eso fue algo que nos ayudó mucho a cambiar la forma de pensar, abordar, digamos, nuestra profesión de manera diferente y abordar también otros nichos de mercado, que es muy interesante, que nosotros lo habíamos hecho antes y nos dimos cuenta de que hay muchas industrias o nichos que no estaban, digamos, que estaban editando de nuestro conocimiento. Muy bien. Ahora que hablas de industria, y pues la industria audiovisual es inmensa y sobre todo ahora con la apertura, ¿no? Que no solo se compite, digamos, con las industrias locales, ¿no? Sino a nivel mundial, ¿no? Hay mucha apertura. ¿Cómo se puede ser diferente? ¿Cómo se puede ser original y digamos, surgir en medio de estas grandes corporaciones que obviamente ya tienen su plan muy estructurado y tienen sus estrategias y sus métodos, hablando de métodos también? ¿Cómo ser diferentes, ¿no? ¿Qué le recomiendan ustedes, por ejemplo,
a un emprendedor, ¿no? que inicia y que ve estos grandes monstruos con los cuales tiene que competir, ¿qué debe hacer o cómo buscar ese camino para surgir? Pues bueno, yo creo que primero, una cosa es ver competidores y otra cosa ver es aliados estratégicos. Ahí como que lo primero que yo diría es, claro, o sea, nosotros no competimos con una OTT como Disney Plus o Netflix o no sé qué. En realidad, ellos pueden ser aliados estratégicos de nosotros en proyectos. Y debo no depender de ellos, que es lo que un poco nosotros les decimos y abrimos como un poco la discusión dentro de nuestra industria. Y es, no dependamos tampoco de ellos, porque pues la mayoría es como el aspiracional, ¿no? Es un poco como, bueno, entonces mis proyectos, si se ven en Netflix, son buenos, si no se ven en Netflix, no son buenos. No, es un poco como que en realidad, ¿y por qué digo esto? No es una percepción subjetiva. Lo digo porque, de hecho, pues hemos hecho análisis y estudios que no lo hacemos nosotros, sino los mercados latinoamericanos, inclusive Fondo Interamericano de Desarrollo, hace estudios recientes sobre industrias culturales y que culturales significa pues economía naranja, o sea, nos trasciende a los audiovisuales y tiene mucho más que ver con el sector de la creatividad, en donde ven esa visión al 2025 y ellos explican, digamos, un poco como esa necesidad de los relatos locales, de las expertise, o sea, de la expertise de lo que solamente se sabe en territorio, porque estas grandes multinacionales, pues en realidad, de nuevo, si uno no las ve como competidores, sino más bien como posibles aliados estratégicos, pues lo que necesitan son gente experta en áreas dentro de cada uno de los territorios, ¿sí? Entonces, creo que eso es una reflexión como para entender que, claro, depende del punto donde estés profesionalmente y sobre todo dentro de tu emprendimiento, no te pongas a competir. O sea, no creas que tu competencia es, pues, en este caso nosotros, no sé, o inclusive RCN o Caracol o cualquier canal. Porque en realidad, por ejemplo, eso es como competir la gente que trabaja en YouTube con canales. O sea, ya en este momento ni siquiera son competencia porque son como dos nichos diferentes. O sea, son dos canales con dos visiones diferentes, con mercados diferentes. Entonces es más con quién quieres conectar, que es un poco lo que estaba hablando yo, ¿no? O sea, como hacer el estudio de, bueno, ¿a quién le quiero llegar y quién le llega a ese personaje? O sea, ¿a quién le voy a ayudar? O sea, ¿con quién me quiero conectar? ¿Para qué es que estoy haciendo lo que estoy haciendo? Hago audiovisuales, pero ¿a quién le sirven? ¿A mí o a alguien más? Y eso, digamos, también es súper importante y eso sería ya como un consejo mío de lo que yo he vivido también de manera profesional. Siempre lo repito porque es como, eso me pasó a mí y me funcionó. Y es claro, es que el tema del diferencial, uno dice, claro, y la pregunta que dice uno, ¿cómo es diferente en este momento del mercado? Donde de pronto hay mucha competencia, donde, no sé, el mercado laboral está súper competido. Y yo creo que el diferencial lo tenemos cada uno de nosotros y eso, yo no sé si va a sonar romántico, muy, no sé, por allá como etéreo, lo que sea, pero es que el diferencial nosotros lo tenemos dentro desde la manera en cómo nosotros abordemos lo que queremos hacer y la pasión de eso que estamos estudiando. Entonces, bueno, en este caso la arquitectura. O sea, la arquitectura es una carrera que tiene un inicio y un final con unas bases que tienen que ser las que son y se enseñan porque son esas, pero la visión en cómo yo aborde eso que me enseñan y la forma en que yo aplique eso que me enseñan y también la forma y otra cosa, la forma en que yo lo haga y también el por qué yo hago lo que voy a hacer. Y eso sí es como súper importante, creo que para mí y como consejo es como definan, o sea, si están estudiando arquitectura es por algo y también definan por qué quieren hacer lo que van a hacer. No sé, si algún tipo de arquitecto que está acá tiene algún tipo de, no sé, de arquitectura que le llame más la atención, más una que la otra, no sé, más las casas que los edificios o más los condominios que los centros comerciales, o bueno, no sé, algún tipo de, más las construcciones futuristas que las o soluciones clásicas, medioambientales porque le interesa, exacto, ¿sabes cómo conectar eso? Sí. Entonces digamos que es importante definir por qué van a hacer lo que van a hacer, no es que tengo que salir a buscar trabajo, ¿por qué? O es importante, sí, porque bueno, necesito experiencia, está súper válido, porque necesito aprender de los grandes, porque necesito que conozcan mi nombre, bueno, por muchas necesidades y está bien y es súper importante, pero también cuando entren, no sé, a ese primer empleo o cuando desarrollen ese primer emprendimiento, primero definan por qué van a hacer eso que van a hacer.
y con quién quieren hacer eso que van a hacer y a quién van a ayudar con eso que saben hacer, porque ahí es donde está realmente el diferencial, porque digamos como realizadores audiovisuales hay muchos, pero la gente dice, no, es que a mí me gusta trabajar, hay 10, pero yo prefiero trabajar con este, y es porque él piensa así, lo hace así, tiene una visión así, tiene claro por qué está haciendo lo que está haciendo, ¿sí me entiendes? Es como, ese es el diferencial, por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Yo quisiera ahí solo complementar una cosa más y es, porque igual finalmente el taller también tiene que ver con fotografía, ¿no? Y tiene que ver, es mucho es como el lente. O sea, no importa, o sea, ¿qué es más importante? ¿El lente, o sea, el aparato o la persona que está detrás? Probablemente es mucho más importante la persona que está detrás del lente. Claro. Aunque mucha gente, pues, de verdad que es súper como pro tecnología por la tecnología y dice, no, pues es que si yo no tengo la última cámara, entonces yo no funciono. Pero pues en la realidad pues no es tanto así, es más como el talento creativo, ¿no? Entonces ahí es donde realmente emerge la esencia de cada persona y ese es realmente el diferencial. Sí, sí, precisamente en el evento pasado, el del lunes, hablábamos con una doctora en Bellas Artes, la profesora Beatriz Munera, y el tema era fotografía para la memoria y para la historia. Y en algún momento surgió el diálogo en relación a lo que estás contando, ¿no? Si nosotros, digamos, dependemos del recurso tecnológico o si realmente debemos pensar lo que hacemos previamente, en este caso la fotografía, ¿no? La planeamos, le damos un sentido y después sí hacemos clic, ¿no? En ese, digamos, que se puede hacer como un paralelo más o menos a lo que estás mencionando. Por aquí tenemos una pregunta y es, ¿cuáles han sido los mayores retos en el proceso de emprender? Todos. Si quieres, contesta tú primero. No, claro, es que el tema de los retos al momento de emprender son, pues claro, vienen de todo tipo porque son es un reto personal, porque finalmente una empresa la hace una persona y pues eso es lo que uno tiene por dentro finalmente refleja lo que es la empresa, entonces digamos que es un reto personal muy grande y sobre todo eso para nosotros el máximo reto fue cambiar la mentalidad de ver las cosas de manera diferente, o sea, como que salirnos un poco de, sí, somos del mundo artístico, creativo, del audiovisual, y solo como pensamos en, no sé, en historias, el tema, pero bueno, en el momento de emprender uno tiene que un poco desprenderse de eso, no olvidarlo, sino dejarlo al lado, pero al otro lado pegarle, claro, esa parte del desarrollo mental empresarial, decir, bueno, ¿cómo vaya a ser que esos dos aviones anden volando los dos pegaditos en la misma dirección? Y es como cambiar todo ese pensamiento clásico que uno tiene desde su eres y bueno, cómo lo complemento. Y ese fue el gran reto, en principio, como cambiar la mentalidad y no parar. No parar porque cometimos muchos errores, pero nos llegaron momentos en que dijimos, ¿será que sí podemos? ¿Será que sí lo estamos haciendo bien? ¿Será que sí vamos a fracasar? ¿Será que vamos a quebrar? ¿Será que sí lo estamos haciendo bien? ¿Será que sí vamos a tener clientes? ¿Será que sí nos va a pagar lo que queremos? ¿Será que? Pero entonces creo que el reto fue en el momento que uno siente que tiene que parar y que ya no puede más, tiene que seguir. Tiene que seguir y además sobre todo, pues, o sea, que me da risa porque dice, o sea, como la puso la horrorosa y al final tiene que seguir. No, pero pero yo sí, tienes razón. Pero a lo que me refiero es que hay un porqué. Tiene que haber como una motivación para ese persistir. Por eso tiene que nacer tan de algo que realmente conecte como con una cosa que va más allá de tu interés personal, sino que tiene que aportar un sentido más allá de ti mismo, no sé cuál sea, pero de verdad que eso es lo que a uno sí le ayuda a decir, bueno, pero es que si yo dejo esto ahorita, y no son obligaciones, o sea, porque no es eso, pero sí es más como el propósito, ¿no? Como yo de verdad quiero ver esto en mi vida, o sea, creo que tiene un sentido, creo que le puede ayudar a muchas personas, o creo que puede impactar, o creo que es importante para algún sector de la población, creo que tiene un sentido más allá, y eso te ayuda a que efectivamente, pues, esos baches que, pues, existen en todos y también, obviamente, en el entorno laboral tradicional, pues, también existen. Es más una lucha con uno mismo. Y yo creo que para que el reto se vuelva diferente, porque es un reto, es algo difícil, es algo que uno tiene que superar, pero yo creo que para que el reto se vuelva distinto también, y como consejo es que
que definan que lo que vayan a hacer como emprendimiento, y eso fue algo que yo también lo escuché alguna vez, como que eso que vayan a hacer lo hagan hasta gratis, o sea, que usted haga eso y no le importa que no le paguen porque usted lo hace porque realmente lo ama, o sea, deja de comer, deja de dormir porque usted ama hacer eso sobre cualquier cosa. Si eso que usted ama lo vuelve ese emprendimiento, y si ese emprendimiento nace desde la arquitectura y desde su pasión por crear diseños o por tomar fotografías o por hacer fotografía documental o por hacer fotografía periodística o por hacer fotografía arquitectónica o por hacer, no sé, tomas aéreas arquitectónicas, lo que sea que tenga que ver con ese tema de la fotografía, la imagen, la arquitectura, digamos que son los temas que nos traen acá. O sea, si usted le gusta hacer eso hasta gratis, emprenda de una. No le importa porque usted nunca va a tener las ganas de parar y no va a ser un problema, sino va a ser simplemente un obstáculo pequeño. Y lo único es que sí, eso no quiere decir renuncie a todo, emprenda mañana, y haga así como, ¿no? Bueno, kamikaze es lo que digo yo, no. No, eso lo que significa es que uno da la milla extra, y la milla extra es trabajo, estudio, y hago cada día una gotica de algo que no está viendo hoy, sino que va a ser para después, Por eso nosotros en algún momento decíamos, por eso nos llamamos Siembra, que no nació así, pensaba así, pero después la vida, que es perfecta, pues nosotros teníamos, y yo tenía muchas ganas de sembrar, o sea, como de realmente contar historias que aportaran, pero después la analogía se volvió algo muy real en términos de que el emprendimiento siempre es como un 10% más, o sea, esa milla extra, ese libro de más, esa estudiada después de clases, ese sueño que por eso dice John mucho, que es muy bonito esa analogía de pues lo hago gratis, pues claro que lo tienes que hacer gratis porque además no te van a pagar al principio y sí, entonces mientras va surgiendo todo el tema para cuando ya puedas tomar la decisión realmente más equilibrada, decir, bueno, esto sí me está dando y esto lo puedo combinar con esto, o definitivamente ya hay un momento en donde tienes que soltar porque tienes que arriesgar y apostar por ti, pero pues no lo hagas en el momento cero porque pues eso es un suicidio, claro, ¿sí? Involuntario y pues no. Hay que pensarlo, pues no hay que pensarlo 1000 veces, pero sí hay que pensarlo de manera estratégica, decir, bueno, no sé, si estoy en la universidad o si estoy trabajando y quiero empezar mi emprendimiento, es pensar, bueno, ¿cómo va a ser ese primer paso? Pero de realmente decir como que esto realmente me encanta, me gusta, me apasiona, lo voy a hacer y lo voy a trabajar y creo que, y estoy seguro de que en el camino esa pasión y como esos valores que tiene uno con lo que está haciendo, eso que le apasiona va a traer gente que se alinea con eso que uno le gusta hacer y eso va a traer muchas oportunidades y ahí es donde realmente nacen las oportunidades porque llega la gente que se alinea con las cosas que uno ama hacer, que eso también nos ha pasado a nosotros en el camino y ha sido muy gratificante, al principio muy difícil porque parece que no pasa nada, pero cuando las cosas empiezan a pasar y las personas y las oportunidades empiezan a aparecer, pues digamos que ya uno entiende y todo tiene sentido. Con eso, claro, es que lo que me gusta sí tiene sentido y estoy viendo unos frutos porque estoy encontrando con quién hacer eso que me gusta y amo hacer. Entonces, digamos que al principio sí es mucho de creer, lo que nos han dicho siempre, crean mucho en ustedes, porque si uno no cree en uno mismo, nadie cree en uno, entonces es un poco creer en ese camino, dar ese paso de fe, y pues, no sé, esa pasión se alinea más adelante con otras personas que también se alinean con esa propia pasión. Y ahí, digamos, hablando de pasiones, ¿no? Y de querer realizar proyectos, pues sobre todo me quedó sonando mucho el concepto del kamikaze, ¿no? Que es alguien que va solo, ¿no? Y se lanza, ¿no? Y a riesgo, ¿no? De lo que pase, de lo que ocurra. En ese contexto, ¿es posible emprender solo? ¿Sería posible seguir siendo un kamikaze toda la vida o se requiere de un equipo, de alguien que alimente las ideas o que no sé, o de alguien que apoye esas ideas iniciales cuando se quiere emprender? Bueno, profe, yo digo que uno siempre arranca solo, pero el camino no está solo. O sea, de hecho, es que, o sea, así nos encontramos, cada uno estaba en su camino y nos encontramos. No necesariamente tienes que emprender en pareja, no necesariamente tienes que emprender, digamos, en sociedad. De hecho, las sociedades son una decisión inclusive, pues digamos, como muy a largo plazo, casi como un matrimonio. Entonces, o sea, como que yo lo que diría, no por nuestra experiencia, sino por la experiencia de las personas que hemos conocido en el camino de emprender, es que todos comenzamos solos, pero no significa que debamos ser los solitarios, porque de hecho
pues los seres humanos funcionamos muchísimo mejor haciendo sinergias. Entonces, plantéenlo por proyecto, plantéenlo sinergias por proyecto, muy concretas, muy claras desde el principio para que no haya como estas cosas de no sé dónde termina una cosa y dónde empieza otra, sino más bien como desde el interés genuino de cada camino. Se van a confluir como un poco lo que decía John, de uno empieza a caminar en una pasión y con un objetivo claro, y la gente empieza a llegar porque ellos están recorriendo otro camino que se alinea con el tuyo, que no es exactamente el mismo, pero va para el mismo lado. Entonces, como ahí sí, como quien dice, yo voy para allá, a usted le sirve, pero no cualquier bus, no es como cualquier, el primero que sea, pues ahí me subo, pues no. Es realmente el camino que ustedes ya visualizaron, proyectaron, modelaron y de alguna manera planearon. Pues entonces ahí empiezan a aparecer esas sinergias y esa y también pasa algo fortaleza, digamos, de equipo. Y pasa algo de manera natural, y es que nosotros no las sabemos todas. Entonces digamos que nosotros tenemos una pasión y un conocimiento y unas habilidades, pero pues uno nunca va a tener todas las habilidades completas al 100% para decir como que no soy un emprendedor y tengo una empresa yo solo. Y hago todo yo solo, porque digamos que la naturaleza del crecimiento de ese emprendimiento, de esa empresa, le va a surgir siempre la necesidad de buscar una mano que le ayude en ciertas tareas que usted dice, listo, yo la sé hacer, pero necesito a alguien que la haga mejor que yo. O yo definitivamente no sé hacer esto y necesito que alguien venga a reforzar ese algo que yo no sé hacer. Entonces, digamos que al principio se puede empezar solo, que creo que es un buen reto, empezar solo. Es un buen reto, y si no tienen, digamos, una persona que se alinee en este momento con esa idea que tiene de emprender, pues comience solo. Pero digamos que el camino va como de manera natural trayendo y llamándolas y avisándole a uno como que, venga, dése cuenta que necesita a esta persona, necesita ayuda en esto, el que busca encuentra. En esto, y el que busca encuentra, porque y lo que les digo, o sea, como en el audiovisual y en el emprendimiento, pues uno no se las sabe todas, y siempre se tiene que rodear de personas que sepan las cosas que uno no sabe hacer o que las haga mejor que uno, pues para que pueda crecer de verdad. Entonces digamos que eso también hace parte de crecer como emprendedor. Y aquí quería leer una pregunta, Leo, que estaba aquí en el chat, qué pena que me tomé el atrevimiento, pero tranquilo, la vi como muy acorde, y pregunta Mario Enrique Gutiérrez Quijano, dice, ¿es importante construir una marca como requisito previo al emprendimiento? Yo creo que lo que pasa es que es muy buena pregunta. A Mario le digo que está muy bien orientado por una cosa, y es que todos somos marca personal. O sea, no hay que construir una marca personal en el sentido de como si fuera una máscara, como si fuera algo muy articulado, como si, no, tengo que brandear todo y entonces ahora mis redes sociales y todo tiene que estar absolutamente brandeado de mi marca personal. No pensarlo desde la construcción como tan articulada de la marca, pero sí desde la intencionalidad de las acciones. Entonces, la intencionalidad de las acciones, ¿qué quiere decir? Todo lo que tú haces comunicas en redes sociales. La gente, la mayoría de personas somos demasiado ingenuas al principio y creemos o que no le interesa a nadie, o que eso no lo ve, o que eso solo ven mis amigos y que eso no. Pero en realidad, digamos, una de las primeras fuentes de referencia laboral son tus redes sociales, inclusive mucho más que un CV en este momento. O sea, pregúntale a alguien visual si no te va a decir, oye, pero pues muéstrame dónde está tu trabajo, pásame un Vimeo, cuál es tu Instagram. Déjame ver tu Instagram. Déjame ver tus fotos, y ni siquiera ya portafolios muy elaborados, sino directamente en redes sociales. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una necesidad de estructurar una marca personal, pero la marca personal va en función de literal hacia dónde estás caminando. Es un poco lo que hemos estado hablando hoy, ¿no? O sea, cuáles son mis intereses, mis habilidades, en qué me quiero especializar, y ahí sí yo les digo, de verdad que hagan como esa milla extra de, si por ejemplo le gusta la fotografía de la arquitectura, de paisajística, pues ahórrese y en las próximas vacaciones no se va a otro sitio, sino que se va a desarrollar un proyecto piloto de eso que a usted le apasiona muchísimo, pero que es su MPB, o sea, su mínimo, y además, y en el trayecto se conoce a las personas y va y habla con los arquitectos que están diseñando soluciones sostenibles a nivel medioambiental. O sea, ese es realmente el camino del emprendedor. Por eso el emprendedor al final pues es una persona que simplemente decide seguir su intuición y empieza a caminar hacia esa intuición. Sí, y es una pregunta muy chévere la de Mario Enrique, porque también hay algo que
que yo entendí, o que entendimos, creo que dentro del emprendimiento, es que, claro, una marca como un requisito previo. Digamos que al principio puede que sí o puede que uno inicie así, pero que lo que sí nos dimos cuenta nosotros, iniciando Siembra como empresa, es que en el momento de ir creciendo, al estar nosotros registrados como una marca delante de la Cámara de Comercio y conformados como empresa como tal, pues digamos que eso sí nos dio a nosotros una ventaja y, por ejemplo, para poder contratar con clientes más grandes. Entonces, digamos, no sé, en el caso de la fotografía, si hay algún, no sé, un fotógrafo freelance o que llegue trabajando tipo freelance, pues digamos que trabajar freelance está bien, pero no sé si sale un buen proyecto, nos dicen, no, vamos a hacer un proyecto de fotografía a nivel nacional donde vamos a hacer, no sé, todas no sé, la arquitectura clásica de Colombia de los años 70, en todo el territorio nacional, pero necesitamos no sé, una empresa con tantas personas, pues bueno, entonces dice, claro, ya puedo tener ese tipo de contrato, yo voy, miro el contrato, entiendo, sé cómo lo puedo hacer y sé con quién me puedo rodear para poder cumplir ese contrato. Entonces yo traigo a los expertos que trabajan conmigo, que yo conozco, que tienen buen ojo, que tienen buen gusto, que saben, que entienden la historia de la arquitectura de los años 70 en Colombia. Entonces, como los contrato y los pongo, yo pongo la cara con mi empresa, yo contrato con esa marca que quiere hacer ese proyecto, y ya es algo diferente a hacer un fotógrafo freelance, porque dicen, no, pues tú tienes el ojo, pero de pronto yo necesito contratar por una empresa porque el contrato lo exige así, tiene que ser con una empresa. Y si uno no está organizado, pues se pierde la oportunidad. Entonces, digamos que sí es bueno pensarlo desde el principio, decir cómo me organizo desde un principio como empresa y eso que implica. Entonces ahí es donde toca cambiar la mentalidad y desarrollar como esos conocimientos empresariales de ver cómo se dan esos primeros pasos, pero a futuro sí es bastante, ¿cómo se llama eso? Clave e importante, por ejemplo, para poder para poder contratar de manera diferente y no quedarse, digamos, en la etapa de freelance, que está muy bien, pero pues digamos que el nivel empresarial, pues ya como que creces a nivel como, no sé, otros clientes De los diferentes. clientes, exacto. Pero bueno, para resumir y obviamente nos gustaría que Mario nos cuente si quedó más o menos clara la pregunta, nos extendimos un poco. Y es que efectivamente todos somos marca personal, entonces partamos de ahí y asúmanlo y cojan sus redes sociales para elaborar proyectos de investigación, pero proyectos propios en donde hablen un poco desde ese interés personal. Y eso último para cerrar, qué pena, es como que también con esos proyectos busquen las personas, y eso sí es un consejo mío, como que busquen las personas que se alineen con sus valores profesionales y personales sobre todo, y el proyecto va a andar de manera diferente. Sí, eso es muy importante y bueno, pues vemos que las redes sociales no solamente son para conseguir amigos, ¿no? Sino para crear redes, ¿no? Y hay redes que son de nivel profesional también, como LinkedIn, bueno, como el propio Facebook, que tiene también una división o una sección que es precisamente para hacer contactos empresariales. Y en ese contexto, me gustaría preguntarles cómo han aprovechado ustedes esos medios digitales y qué utilizan ustedes para poderse dar a conocer y para ampliar esa red de contactos y red de trabajo de la que nos hablan. Claro, total. Bueno, ahí, mira, nosotros básicamente cuando empezamos con el tema pues digamos como de la especialización en términos digitales, entendimos que las redes sociales son todo menos como, o sea, bueno, tienen muchos usos, ¿no? Obviamente también tienen usos de entretenimiento y todo, pero su función principal no es tanto esa. De hecho, inclusive en Facebook, bueno, si ustedes conocen algo un poco como de los algoritmos, de cómo funcionan, inclusive ya hay documentales que nos hablan explícitamente de cómo cada hábito de consumo que nosotros estamos indexando dentro del proceso, digamos, como de lo digital, pues entra a ser como parte de ese know-how y de lo que tú estás hablando. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que las redes sociales sirven para conectar con gente y con gente en todo nivel. Entonces tú referías LinkedIn. LinkedIn es una red literal de empresarios, ¿cierto? Y están los perfiles profesionales de las personas si tú quieres tener un relacionamiento con empresarios. Si de pronto tu relacionamiento no es específicamente empresarial, sino que quieres conectar con personas, probablemente no sea esta la red, porque además, digamos que hay otras redes, como por ejemplo Instagram, que Instagram tiene la ventaja de llegarle como a una audiencia un poco más joven
que no está tan especializada ni tan segmentada. Entonces, Instagram es una gran red para conectar con una audiencia, digamos, más amplia, más global que es visual, porque es netamente visual, o sea, es una red que es netamente visual. Pero además, por ejemplo, pues obviamente, inclusive ya hay muchas estrategias de autopauta que uno puede hacer a través de redes sociales. Entonces, pues tú puedes pautar cosas en Facebook, dentro de grupos especializados de tu sector. Entonces, oigan, estoy haciendo esta exposición digital y quiero compartirla con ustedes y pauto de una manera como muy básica en Facebook Ads dentro de ciertos sectores y de ciertos nichos especializados. Y pues eso lo que me hace es como a estas personas que muestran estos intereses y que se comportan de esta manera, pues le muestro ese contenido porque ustedes me están demostrando que lo que ustedes están haciendo, digamos que es coherente con lo que están diciendo. Entonces, así opera, digamos, la lógica básica, muy, muy, muy básica de lo que es en los entornos digitales. Bien, y eso, digamos, profundizar mucho, pues. Sí, y se vuelve una herramienta empresarial súper clave, digamos como que esa ventaja que hay con el tema del digital y las redes sociales, y no sé, el tema de Google Ads, de Facebook Ads, que es lo que tú dices, como que bueno, no son, al principio sí eran herramientas o redes sociales para ser amigos, pero ahora son herramientas empresariales si uno las quiere utilizar de esa manera. Entonces, digamos que desde la experiencia de nosotros fue también desarrollar esa habilidad de entender el algoritmo, de entender cómo funcionan los nichos de mercado, de entender cómo funciona una pauta en ads, de entender cómo se publica en Instagram, de entender muchas cosas, pero utilizándolos, como tú dices, como herramientas pues para conectar con gente. Ok, muy bien. Digamos que hablando de medios digitales, ecosistemas digitales, y poniendo, digamos, un ejemplo, ¿no? Un estudiante de arquitectura que le haya surgido la inquietud de dedicarse al reportaje fotográfico, ¿qué medios digitales o cómo debería comenzar? Abrir un perfil de Instagram, luego postear cuántas veces a la semana, utilizar Facebook también para promocionarse con sus fotos, cómo darse a conocer y qué herramientas en específico se podrían utilizar, digamos, como para ese primer inicio, antes de hacer un contacto con alianzas, para poder ampliar sus redes de trabajo. Bueno, bien, primero piensen dónde está esa audiencia, ¿sí? ¿Dónde están las personas que ustedes quieren conectar? Si son personas jóvenes, dependiendo de la edad, o sea, si son personas como que se la pasan en su mayoría en Instagram, pues ahora, obvio, uno puede tener un Instagram así tenga un perfil profesional como el de LinkedIn, ¿sí? Pero, ¿dónde vas a encontrar a esas personas que estás buscando? Es una de las primeras preguntas que debes hacer para saber la red que tienes que utilizar. ¿Quién quiere que veas? Como, no sé, hablando puntualmente de fotos, como que, bueno, si yo tomé una serie, 20 fotos, yo quién quiero que vea esas fotos, entonces también entender cuáles son las personas que usted está interesada en que vean esas fotos. ¿Quiénes son? Si son no sé, un tipo de clientes más empresariales, o una agencia, o un canal, o una revista, o las personas que ven cierto tipo de revistas, o las personas que les gustan los viajes. Entonces, digamos, es entender, yo estoy tomando esas fotos y quién quiero que vea estas fotos. Y es como primero entender cómo, a quién se las quiere mostrar y después ya entrar como un poco a la red social y comenzar como a entender cómo buscarlos. En ese tema de las redes, cuando ya hayan definido, digamos, la red que quieren, pues nosotros siempre, o sea, y no nosotros, nos han recomendado y efectivamente, y es, no hay que usar muchas redes, hay que usar una o dos y empezar a nutrir contenido de manera persistente. Esto es una cosa importante porque... Una y entenderla bien. Porque la mayoría dice, bueno, no, pues es que tengo que tener todas y entonces no tengo tiempo para estar haciendo contenido para todo y hablando por todo lado y diciendo, oh, pues entonces digo lo mismo en todo lado. Nosotros, por ejemplo, decidimos que en este momento pues no queremos, o sea, no es nuestro público la gente de Facebook, pero no porque la gente de Facebook no, sino porque literal en este momento nosotros estamos haciendo es un proceso de, digamos, como de construcción de contenido. Y entonces nuestro nicho natural en este momento está siendo Instagram y YouTube, que si quieres te muestro un poquito como de qué tipo de contenido hacemos en digital, pues para que vean un poco. Sí. Abrir, sí, por aquí bueno, Diego Granados nos pide, bueno, nos solicita si es posible que nos cuenten un poco de anécdotas, ¿no? De su trabajo, pues a la par que nos van mostrando, por ejemplo, sus
sus redes, cómo se mueven, cómo se muestran. Creo que sería pues muy, muy interesante ver esa faceta de ustedes. Súper. Bueno, entonces voy aquí a abrir porque no lo tenía como abierto. Voy a abrir acá un momentico. Y bueno, no sé si les parece que abramos un panel de preguntas como para los asistentes. Yo creo que hay muchas preguntas sobre emprendimiento, sobre digamos, los recursos digitales. Aquí hay una pregunta interesantísima del profesor Erwin Zambrano. Si quieren, pues se las digo de una vez como para que la vayan pensando. Y es que, bueno, él lo dice en primera persona, ¿no? Quiero volver a trabajar en el laboratorio análogo de fotografía. ¿Qué interés tienen hoy en día en ese tipo de trabajo, ¿no? En el trabajo análogo, pues me imagino que a nivel audiovisual también, pues hubo esa faceta, ¿no? ¿Ustedes la aprovechan o solamente ahora son digitales 100%? Bueno, eso sería como, creo yo, la reflexión que podría surgir de ahí. Bueno, no. Bueno, yo creo que primero lo de la respuesta que es más importante que todo y es porque es muy importante entender que hay una gran necesidad de lo análogo dentro de lo digital. O sea, el digital nunca va a anular lo análogo, al contrario, y ni nunca, o sea, ni la tecnología va a anular lo humano. Son medios en donde efectivamente lo que más se necesita es lo humano. ¿Sí me entienden? El corazón, por ejemplo, en el caso de la fotografía con respecto al revelado, pues lo que más se añora es ese proceso cuidado, artesanal y metódico de la fotografía análoga. Entonces, en ese sentido, yo lo que le diría al profesor es que efectivamente eso está pasando y a nivel de, digamos, en audiovisual, está pasando en tal nivel que nosotros, por ejemplo, ahorita estamos haciendo una serie documental y esa serie documental tiene una base histórica, pero tiene material de archivo fílmico, pero también tiene material restaurado, pero también tiene material, pues, grabado en 4K digital. Y nada compite con nada porque al contrario, lo que uno está añorando es sentir esas diferencias y esas especificidades en la imagen que te remiten directamente a una época o que te dan una sensación. Entonces, yo pues lo alentaría muchísimo a que siga ese proceso y a que documente a través de digital esos procesos analógicos. Y además yo creo que se vuelve muy interesante y yo, pues es una percepción mía y creo, no sé, y también lo he hablado con colegas, sí que hay como una añoranza por lo análogo, no sé, la gente volvió mucho al cassette, la gente volvió mucho al vinilo, la gente volvió mucho a las fotos instantáneas y este tema del laboratorio análogo es muy interesante porque estoy seguro que hay una generación que hasta este momento, que Asia Fotografía no ha tenido la oportunidad de vivir la experiencia de pasar por un laboratorio revelado y creo que hay muchas personas en el mundo que no lo van a conocer y digamos si este conocimiento y si esta experiencia para mí del laboratorio análogo se vuelve como más que a que tomemos fotos con rollo, sino que se vuelve una experiencia para que la gente conozca qué pasa con ese rollo, qué pasa con ese revelado, qué pasa en el laboratorio, cuál es todo ese proceso, que no es como ahora que tú tomas una foto y la ves en la cámara y la subes al computador y la editas en DaVinci Resolve o en el programa que tengas, sino es como el proceso de tomar la foto y entender cuál es toda esa dinámica, pues creo que es una experiencia que muchos no han vivido o que muchos la vimos durante muy poco tiempo, entonces digamos que creo que en esta época toma mucha relevancia y ahí con lo que tú dices de volver al laboratorio en algo tiene que haber un nicho, también tienes que pensar a quién le puede interesar, tiene que haber un nicho muy grande interesado en entender y en aprender cómo es un laboratorio de revelado analógico y también se puede volver, así creo yo, así como los vinilos, en una experiencia muy cara, porque antes comprar un vinilo hace muchos años era muy barato, ahora comprar un buen vinilo puede ser muy caro si es un vinilo de colección. Creo que ahora tener un buen revelado en un buen laboratorio con un buen maestro que le enseña a uno como que le va a vender la experiencia de que tome las fotos, de que aprenda la cámara, de que vaya al laboratorio, de que lo revele, de que entienda la exposición, de que entienda los químicos, pues se vuelve una visión no solo de estar en el laboratorio, sino de que sea una gran experiencia para mucha gente que no lo ha vivido y que lo quiere aprender o que lo quiere volver a revivir. Entonces digamos que tiene una visión bastante amplia
y a mí me parece muy interesante. Yo lo aliento a que lo haga y que lo vea con una visión muy amplia. ¿Y cómo puede empezar a nutrir sus redes? Pues hablando del tema, hablando literal, volviéndose como un referente del tema, hablando, analizando, recogiendo ese aprendizaje de los años, también la experiencia. No sé, pues acabamos de ver el ejemplo de un profesor de matemáticas que tiene más de... Y no todos tienen que ser youtubers, es decir, no se trata de que todos tenemos que salir hablando por YouTube de lo que nos gusta, no, hay muchas maneras de comunicar. Lo interesante de los medios es que son medios, o sea, pues cada uno lo explora como quiere, no tiene que aparecer mostrándose a sí mismo, no tiene que, ¿no? Pero en realidad, por ejemplo, no sé, una red social que es muy joven, de gente muy joven que se llama TikTok, que ya todo el mundo, pues yo creo que la conoce, o la ha escuchado por ahí, de pronto en las generaciones de nosotros, pues no está como muy asociada con esa red social. Sin embargo, esa red social funciona muy bien para hacer videos cortos de procesos. Entonces hay gente que hace procesos literal que la gente se queda, o sea, es como ver el video del gatico, que uno dice, pero ¿por qué estoy viendo este video de este gato que no? O sea, es como el gato y emboba uno con el gato, pero es porque hay algo detrás de eso. Entonces, y pues bueno, ternura, no sé, sentimientos en el caso de los animales, pero en el caso de los procesos hay una demanda absolutamente en auge de la gente de saber cómo se hacen las cosas. Entonces, en el tema de la fotografía analógica, pues yo por eso les estamos como contando como, venga, pues piense maneras creativas de mostrar ese proceso analógico, rescatar eso y ponerlo en función, no de volverlo digital, sino de utilizar el digital para rescatar el analógico. Claro, incluso esta semana yo vi a un fotógrafo en Brooklyn, eso lo vi en un Instagram, donde la gente va a su taller, que es un cuarto grande pintado blanco con una cámara antigua, y lo que hace es que prueba literalmente tomando la foto con filtros modernos frente a cámara, y revela fotos de un formato que era como de 20 por 40 y se las entrega a las personas. O sea, es como que lo hace la gente la experiencia. La gente vive la experiencia y se lleva una foto de gran formato que se la tomaron ahí mismo, con todo el look antiguo, pero con el filtro nuevo. Entonces, digamos, es una mezcla de lo nuevo con lo antiguo que, pues digamos que en este momento tiene mucha vigencia. Total. Y bueno, ahora sí voy a compartir un poco de nuestras redes y también con toda digamos, como que esto de nuestras redes, a mí me encanta mostrar lo que hacemos y lo que somos, porque pues uno tenía como esa idea de que tenía que ser, ¿cómo se dice? Muy... Tener muchos seguidores. Exacto. Ahí ya están viendo nuestro canal, ¿cierto? Sí, ya estamos viendo. Bueno, entonces nosotros tenemos nuestro canal en YouTube y pues tenemos 115 suscriptores. O sea, uno dice, no, y esta gente de verdad hace esto y es súper digital. Y sí, nosotros somos muy digitales, pero no nos movemos por términos de cifras, sino más como de contenido. Y sobre todo de saber qué hacer con las personas que nos siguen, es decir, cómo utilizar eso que tú estás haciendo de una manera inteligente en términos pues como de enlaces estratégicos y de negocios. Entonces, pues tenemos, digamos, como diferentes listas de reproducción, pero además, sobre todo, la creación o sea, como que lo que más hacemos es contenido. Unos contenidos van gratuitos para nuestro canal, pero otros contenidos van para clientes. La mayoría, algunos de ellos van para clientes. Entonces, les vamos a mostrar algo así súper, como todavía no está revelado, pero para que vean lo que hacemos en digital. Y es este tipo de proyectos. Creamos soluciones de contenidos pensados pero para... Una pregunta por una cosita. Leo, esta charla queda grabada y queda expuesta en YouTube, ¿cierto? Sí, queda en YouTube. Ah, bueno, listo. Sí. No, pero tranquilo, o sea, solo vamos a mostrar como Sí, dos un cosas, pedacito, pero... pues porque todavía no está emitido y es de verdad para un cliente sobre el que nosotros estamos haciendo todo un producto estratégico transmedia. Pero entonces, o sea, lo que les quiero mostrar es básicamente de un proyecto, nosotros creamos, por ejemplo, soluciones creativas en conversaciones digitales que hacemos entre personas de diferentes sectores, que ponemos, digamos, a conversar dos generaciones. Entonces, esto está dentro de un marco de una contenido transmedia, de una serie documental, y creamos esas expresiones digitales en las cuales, digamos que volvemos a lo mismo, esto se vuelve, o sea, lo digital se vuelve el medio. ¿Para qué? Para conversar sobre temas, para generar debates, o sea, para hacer muchas cosas que de la manera tradicional pues no podríamos hacer.
¿no? Entonces, pues obvio es que no les puedo mostrar, digamos, todo el contenido, pues aquí estamos como en plena creación. Es un poco como lo que estamos haciendo hoy, pero ese es el tras escena de lo que va a salir después al aire, que apenas salga al aire, pues se los compartiré. Pero básicamente esto es como un debate entre dos generaciones, dos mujeres líderes de diferentes generaciones que hablan a partir de su experiencia vital y nos dan como una visión de qué ha pasado en nuestro país después de 30 años de un evento histórico. Entonces, este tipo de como de contenidos, pues es lo que nosotros proponemos y generamos, pero además obviamente hacemos contenidos muy de nicho, como le decimos nosotros, que son contenidos específicos para nuestros colegas. Entonces, les decimos como cosas como de cómo encontrar su nicho de mercado, cómo especializarse, cómo aprovechar el talento creativo, ¿sí? Entonces, digamos que en ese sentido, pues los sentamos, o sea, lo que hay que hacer es literal empezar a nutrir, no esperar como quién me va a comprar para generar contenido, sino empiecen a generar contenido para que eso se vuelva, digamos, pues ya una opción después de negocio. También tenemos podcast. Sí, hay un poco también, volvemos, como de todos, varios formatos. Sí, pero también como un poco para reforzar esto y para decirle, digamos, a los chicos que estudian fotografía, y es como que, claro, o a las personas que están pensando en ese emprendimiento y la pregunta del diferencial que has hecho hace un rato, y es que, claro, otra cosa que define el diferencial es la experiencia que tiene cada uno con lo que ha hecho. Porque si ustedes miran atrás, no sé si llevan 5 o 10 años de experiencia en su carrera, o van a salir a, no sé, a ejercer, si ustedes miran hacia atrás, las cosas que ustedes han aprendido, los momentos que ustedes han vivido de manera profesional, las experiencias que han vivido, pues son experiencias únicas que solo han vivido ustedes. Digamos como que esas experiencias y ese camino recorrido y eso que ustedes han hecho es algo que se puede enseñar, porque lo que les digo, si ustedes voltean a mirar hacia atrás, hay muchas personas que no han recorrido el camino que ustedes ya han recorrido. Entonces, digamos que ahí es donde también se empieza a identificar el diferencial de por qué lo mío es diferente y no tengo que ir a competir con todo el mundo. Entonces, digamos que ahí es donde se puede comenzar a gestionar el propio talento, donde puede comenzar a dar primer paso al emprendimiento, donde se puede definir el porqué, el diferencial, donde se puede comenzar a alimentar una red social con cierto tipo de cosas que son del interés propio y pues no, y también pensando en las personas a las que uno les quiere hablar. De acuerdo. Pues Luisa, John, fascinados con su charla porque hemos visto cómo ha crecido Siembra Films. Ustedes nos han contado desde sus propias palabras y ahora que vemos lo que nos mostraron en pantalla, pues vemos muchísimo trabajo y muchísimo esfuerzo, ¿no? Esto como que es de día a día, es también una pasión, ¿no? Por despertarse a realizar proyectos, despertarse a mover redes, a mover gente y sobre todo motivar a los emprendedores, que creo que es en este caso ahora el plus de lo que ustedes hacen, porque no solamente están buscando generar alianzas, sino también enseñar a los demás, ¿no? A tomar el camino que ustedes han tomado, que no ha sido fácil, ¿no? Ha sido como de mucho trabajo, de mucho tiempo, y ahora estamos viendo pues esos frutos de ese esfuerzo, ¿no? Y en cuanto a esto, y ya digamos por temas de tiempo, ya estamos casi por cerrar este webinar, quiero hacerles una última pregunta y es, ¿cómo ven ustedes el futuro de la gestión creativa en los ecosistemas digitales? ¿Qué hay para ver? ¿Qué hay para hacer de ahora en adelante según su visión? Pues a nosotros nos parece que la visión es muy esperanzadora en términos de ser gestores como de proyectos independientes, pero no necesariamente, como diría yo, como es de la escasez un poco de lo que a veces se piensa que es el emprendimiento. Entonces, como, le tocó emprender, eso quiere decir que está, mejor dicho, en el rebusque. Claro, o sea, si tú lo ves, o sea, si lo lees desde esa lógica que no sea real, porque pues, o sea, no estoy tratando como de minimizar realidades económicas, sociales, culturales, o sea, pues igual pandémicas que estamos viviendo, ¿no? No se trata de eso, pero sí se trata de alguna manera como de entender que la visión, mejor dicho, el futuro está donde está tu visión, ¿sí? Y eso, ahí es como lo primero, ¿no? Entonces, ¿dónde está tu visión? ¿En qué estás pensando? Y
esa es la primera batalla que debemos como sobrellevar. No nos enfoquemos tanto en lo negativo y en lo que no está, enfocarse en lo que sí está y en lo que va a pasar, finalmente nos va a abrir las puertas para que eso que nosotros estamos pensando se dé. Y con respecto a los entornos digitales, ¿por qué digo esto? Que es un tema de mentalidad, pero lo digo porque lo que viene para la penetración a nivel de Internet, a nivel global, pues, y sobre todo latinoamericana, es incipiente. O sea, nosotros estamos todavía en un momento de inicio de penetración en términos de que, no sé, creo que hay 1 de 6 hogares en un estudio que nos leímos hace poco, perdón si estoy equivocada en la cifra, pero como que todavía la proporción es de 1 a 6 frente al tema del crecimiento. El tema del Internet no va a parar, o sea, esto va a ser una cosa exponencial y ustedes ven la velocidad que tiene el Internet. Entonces, ¿qué es más fácil? Uno entender eso y verlo y de entender las dinámicas y cómo puedo adaptarme a esas dinámicas o tratar de un poco como decir, no, eso va a ser algo como decían antes de que el reggaetón y no, como esa música que va a pasar de moda. Sí, decían que el reggaetón iba a durar 3 años porque era una moda y ya lleva como... Y pues, se quedó pues, o sea, y a escala mundial, ¿no? O sea... Y hay otra cosa también hay, digamos, como hablando de esa perspectiva futuro y es como, claro, ahora el tema del digital es, no sé, uno pone, si alguno de los estudiantes de fotografía tiene, no sé, su Flickr o su portafolio, y si decide subir una de sus fotos que más le guste en su cuenta de Instagram, esa foto no la van a ver los amigos, sino si le hace una estrategia digital atrás, la pueden ver en cualquier parte del mundo y eso puede abrir una puerta a un proyecto, a un nuevo amigo, a un colega, no sé, a muchas cosas. Entonces, digamos que el futuro y las cosas por hacer sí hay bastantes, pero también el consejo es, como decía Luisa, es como tener esa mentalidad empresarial de que uno tiene que buscar o crear las oportunidades de trabajo, porque digamos, si uno espera, y literalmente eso nos pasó muchas veces, como que si uno se queda esperando a que lo llamen a hacer, nunca va a ser. Entonces, digamos, si uno también tiene que desarrollar esa mentalidad empresarial, consejo como que si no están las oportunidades hay que crearlas y hay que buscarlas y hay que juntarse y buscar a esas personas que sí están haciendo proyectos o están pensando en desarrollar proyectos y que están viendo también un panorama donde se pueden hacer muchas cosas y tratar, y ahí sí también es consejo personal, como ahí sí alejarse de las personas que ven el panorama negro, que dicen que todo está difícil, que no se puede. Bueno, creo que si quieren surgir y emprender, tienen que buscar también las personas correctas y también buscar las personas que ya hayan logrado los objetivos que ustedes quieran lograr, por ejemplo, para que les cuenten cómo lo hicieron. Buscar un mentor empresarial, buscar un mentor en fotografía, buscar un mentor en arquitectura, buscar esas personas que ya han recorrido ese camino que ustedes quieren recorrer y pues buscar las personas que están haciendo y que están buscando oportunidades, porque las oportunidades las hay y si no hay, se crean. Bueno, muchísimas gracias. ¿Dónde los podemos encontrar aparte del canal de YouTube? ¿En dónde más están ustedes presentes en el mundo digital? También en Instagram estamos muy activos y en LinkedIn estamos como comenzando, pero es que nosotros estábamos como de alguna manera haciendo ese tema de networking empresarial a través de otra red, digamos específicamente empresarial, entonces no estábamos en redes sociales haciendo ese tipo de contenido, pero pues también existimos ahí en LinkedIn. Yo voy a hacer así como una parada técnica. Aquí Laura Moreno dice que no había escuchado la palabra ecosistemas digitales. Okay. Bueno, eso es importante. Mira, como una cosa ahí, Laura, para que te lleves un poquito del tema de ecosistemas. Ecosistema quiere decir que de alguna manera uno tiene unas vitrinas, o sea, cada cosa que tú tienes en una red social o una página de internet o un web, un blog, perdón, es una vitrina. Esa vitrina tiene que tener una funcionalidad específica, pero ese ecosistema digital significa que tú empiezas a planear estratégicamente cómo vas a hacer para conectar esas diferentes vitrinas para que la gente, pues efectivamente lo que nos decía el profesor, no solamente se queden en un ecosistema o en una red social, sino que migren de un lado a otro. Claro, y hacer un ecosistema, pues siempre están conectados, entonces en el momento que uno haga una publicación en cierta red o ponga un video en cierto sitio, pues tiene que entender que se puede replicar y que pueden pasar otras cosas dentro de ese ecosistema digital con esa publicación. Y que además cada red tiene una cosa específica, entonces tú puedes empezar tu narración en Instagram porque estás publicando una foto, pero tú quieres ampliar esa información y la amplías en un video en YouTube.
pero después tú quieres hacer un seminario o un evento porque entonces te interesa convocar a la gente especializada, entonces haces un evento digital, pero entonces después quieres armar o sea, unir dos puntos de otras personas, entonces haces debates y haces unos webinars, o sea, esos son los ecosistemas digitales, entonces por eso, digamos, como que la visión es tan amplia como la puedan imaginar. Entonces lo que hay que hacer es, al contrario, como tratar de hacer la autogestión, porque hay una necesidad muy fuerte de tener disciplina, de generar disciplinas de trabajo. Eso creo que es una gran... Y prioridades. Sí, prioridades, disciplinas de trabajo para lo propio, no solo para lo que pues, todos tenemos que hacer, sino para lo propio. Y pues bueno, nada, en el camino nos vemos lo que necesiten y que podamos aportar, pues mucho gusto. Sí, y ahí para cerrar ese tema de las prioridades, como que también es consejo para todos. Si ustedes ya tienen un proyecto en la cabeza, denle prioridad, y si ustedes dicen, no tengo tiempo, no puedo, no sé, pues digamos que eso también, el tiempo es cuestión de prioridades. Si ustedes le dedican por lo menos 1 hora diaria a su proyecto personal para comenzar a echarle a andar, ese es seguro que es el camino que los va a llevar a lo que ustedes quieren hacer. Entonces, priorice su proyecto, así estén en ese momento ya trabajando, si están saliendo de la universidad, si acaban de salir de la universidad, pero pues digamos, si ya lo tienen en la cabeza, priorícelo y denle las primeras horas de su día para comenzar a desarrollar su propio proyecto. Muy bien, muy bien. Bueno, muchísimas gracias nuevamente a Luisa Orozco, John Hernández, Siembra Films, ¿no? Seguramente pues a partir de hoy estaremos muy en contacto con ustedes. Tengan por seguro que los volveremos a invitar a la universidad, a algún evento que realizaremos alrededor de temas de emprendimiento, de ecosistemas digitales, de fotografía, de audiovisuales. Bueno, el campo es muy amplio y creo que podemos seguir dialogando de aquí en adelante muchísimo. Y pues bienvenidos a la universidad también. Ya saben que tienen un amigo y que pues están las puertas abiertas para ustedes también, para lo que en sus mentes emprendedoras tengan planeado, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a todos los asistentes también. Muchísimas gracias por estar presentes, por participar. Grandes preguntas, ¿no?, que hicimos, y creo que logramos el objetivo, que era hacer una reflexión alrededor de la fotografía, el diseño y la gestión del talento creativo, que es nuestro eslogan de esta 9ª semana de la fotografía. Antes de irnos, quería invitarlos a ustedes dos y también a la comunidad gran colombiana y a los asistentes a este webinar. Al cierre de la Semana de la Fotografía, va a ser el próximo viernes a través del canal de YouTube de la universidad, y vamos a tener otros 2 invitados, en este caso mexicanos. Son 2 arquitectos, Miguel Ángel Méndez Zapata y Miriam Nayeli Lagunas Morena. Ellos son profesores de la Universidad Iberoamericana Puebla, y nos van a hablar de representación arquitectónica desde la teoría y el método, pero también desde nuevas formas de mostrar proyectos arquitectónicos a través de lo digital precisamente, y a través de la interacción y una serie de experimentos que están haciendo con sus alumnos increíbles que vale la pena ver. Entonces, invitadísimos a todos, y mil gracias por asistir. Que tengan una feliz tarde y un gran abrazo. Muchas gracias. Chao. Gracias. Chao.